Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Buenos días, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. El Ministerio Público el día de hoy, luego de estar nuestros fiscales y mi persona de manera directa liderando la investigación junto con los órganos auxiliares de justicia de un nuevo hecho que pudiéramos calificar en medio de este combate global y nacional en contra de una pandemia que ha cobrado vidas inocentes en el planeta y en nuestro país, obviamente, no pudiéramos dejar de calificar de abominable, de repudiable, de repugnante, en donde ya de manera clara e inequívoca un factor totalmente mercenario de la oposición venezolana que hace vida en el llamado G4, y hago ya de entrada un llamado a los factores que supuestamente en privado se deslindan de acciones como la que acaba de ocurrir el día de ayer a escasas horas en Macuto, estado La Guaira, en donde obviamente de manera reincidente y a partir de una cronología que obviamente hemos podido detallar desde el año 2018, para no irnos al golpe de Estado del 11 de abril del año 2002, que pudiera ser el génesis de toda esta acción criminal, donde el uso de la violencia, de mercenarios, de matones a sueldo, de criminales, de violadores a los derechos humanos se usa para el asalto al poder por la vía criminal, obviando obviamente el debate político y electoral. Y digo, recordando el intento de magnicidio al ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, con el uso de drones el 4 de agosto del año 2018, en donde ya es público y notorio y comunicacional que mercenarios a sueldo, aliados con factores violentos de la oposición venezolana, intentaron ese fatídico día, nada más y nada menos que originar una masacre en la tarima presidencial, donde nos encontramos miembros de los poderes públicos, el alto mando militar y el propio jefe de Estado junto a su esposa. A partir de allí, y es la cronología que quiero detallar, se ha desencadenado paso a paso, sin prácticamente hilando una misma secuencia homicida, acciones apoyadas de manera abierta. Ninguna agencia internacional podrá, a través de falsos positivos, desvincular la administración de Donald Trump de estos hechos. Y obviamente el gobierno narcoparamilitar de Colombia, que ha utilizado su territorio como base de operaciones de estos grupos terroristas para nada más y nada menos que propiciar en Venezuela, en medio, repito, de esta lucha sin cuartel en contra de una pandemia como es la del COVID-19, nada más y nada menos que en medio de esa batalla generar en Venezuela una especie de guerra civil, de atentados terroristas, de asesinatos selectivos. Y nada más y nada menos tenemos entonces que a las variantes que hemos ido observando y que voy a detallar a continuación, tenemos el suceso ocurrido en horas de la madrugada del día de ayer, en donde nuevamente este mismo sector opositor, con apoyo, repito, de Estados Unidos y Colombia, intentó una incursión armada, la cual fue obviamente derrotada, neutralizada el día de ayer con apoyo del pueblo de Venezuela, y en donde efectivamente en la localidad de Macuto este grupo mercenario intentó un desembarco para luego con vehículos y armas largas ocasionar nada más y nada menos a la población venezolana que está en cuarentena, al pueblo, bajo la cubierta de una sucia y totalmente, como dije inicialmente, reprochable
entre comillas, supuestamente que Operación por la Libertad, generar un baño de sangre en nuestro país. El contexto ya lo hemos dicho, un golpe de Estado, un intento de magnicidio. Ya vimos cómo a partir del suceso de los drones, del intento de magnicidio de los drones, con el uso de los drones en agosto del año 2018, a partir de allí se inicia esa nueva etapa que tuvo luego otra secuencia con los sucesos conocidos el día 24 de febrero como el Cucutazo. Recordemos que fue el intento de una intervención militar también mercenaria con la participación de actores que voy a mencionar posteriormente de nacionalidad estadounidense, que intentaron en la frontera colombo-venezolana, nada más y nada menos que con el disfraz de una ayuda humanitaria, de una presunta ingreso de ayuda humanitaria, generar acciones criminales, delictivas, mercenarias, con saldos de muertos y heridos en contra del pueblo de Venezuela. Posteriormente vimos cómo esos mismos actores que estoy aquí señalando reincidieron en la acción golpista y genocida el 30 de abril del año 2019. Nuevamente, los mismos actores, los mismos factores, retratados, fotografiados, filmados, llamando a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana a que mancillara su dignidad, cosas que no han logrado, y reeditar, repito, épocas oprobiosas del siglo pasado en el Cono Sur, donde gorilas fascistas apoyados por los Estados Unidos se hicieron dueños prácticamente de repúblicas como Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay, etcétera. Eso no va a pasar, porque está clara la conducta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y ahora aún más cuando han visto cómo mercenarios a sueldos, que nada más y nada menos han firmado contratos por 212 millones de dólares. Un dinero obviamente que fue comprometido del dinero saqueado y robado a PDVSA en Citgo, en Monómero, las cuentas que nos han tenido bloqueadas al país en el extranjero, al oro que nos han intentado también bloquear y robar en el extranjero. Con ese dinero robado a la nación venezolana, los actores que son señalados ya de manera directa por el propio autor material e intelectual de esta acción, nada más y nada menos, imagínense ustedes, hacer política ya a través de mercenarios que han tenido experiencia en asesinatos en el Medio Oriente y que pretenden nada más y nada menos que colocar, sembrar ese embrión criminal en nuestro país. Nuevamente, y a partir de allí, de esa secuencia de hechos que han sido derrotados por el pueblo, por la Fuerza Armada y por la justicia, porque haremos un balance de los detenidos, de los aprehendidos por estos hechos y de las órdenes de aprehensión que hemos librado y las alertas rojas contra estos criminales, la gran mayoría de los que están fugados, hoy viviendo cómodamente entre Colombia y los Estados Unidos de América. Quiero entonces también detallar que a partir de allí, nuevamente, en marzo de este año 2020, un mayor general que mancilló, que humilló su uniforme, obviamente ya sabemos su nombre, Cliver Alcalá, aparece públicamente luego que se devela la trama de la captura de armas que iban a ser usadas para matar a venezolanos y venezolanas, confirma lo que ya veníamos nosotros observando a partir, repito, del hecho del intento de magnicidio frustrado en agosto del año 2018, que es el uso de las bombas, que es el uso de las armas, que es el uso de los carros bombas, etcétera, para sustituir la política y ocasionar obviamente un daño irreparable a la sociedad venezolana y a la democracia venezolana. Este sujeto, como bien sabemos,
dijo públicamente que tenían un contrato firmado con un grupo mercenario, terrorista, que actúa en base nada más y nada menos al pago, y vean ustedes cómo se ha degradado el factor opositor en Venezuela. Ellos mismos dicen que el pago para supuestamente liberar a este país arranca con un contrato, ese era el primero, con el valor de 200 millones de dólares, y obviamente ya es público y notorio este contrato, y ahí vemos las firmas, nadie puede negar que son, en este caso las voy a mencionar a continuación, de el ciudadano Juan Guaidó, entre otros, del propio ex parlamentario prófugo de Voluntad Popular, Sergio Vergara, de un publicista a sueldo entregado a este tipo de operaciones mercenarias, conocido como JJ Rendón, y el propio Jordan Grudó, que aparece como el jefe pagado y tercerizado. Aquí tenemos que decir esto muy claramente, él no actúa de manera solitaria. Sabemos que lamentablemente el gobierno de los Estados Unidos de América terceriza, es decir, le entrega el puñal a un tercero para que mate, supuestamente con mano ajena, pero obviamente aliado a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos de América, porque Jordan Grudó, luego que ha dicho lo que ha dicho, vive y está tranquilamente, como lo revelara la propia periodista Patricia Poleo, que lo entrevistó el día de ayer, en los Estados Unidos de América, sin que las autoridades judiciales tengan a bien ponerlo en auto, detenerlo, y con esos elementos de convicción llevarlo a los órganos de justicia, porque obviamente él está confesando que por el pago que no le dio, o sea, estamos hablando aquí de una pelea entre ampones, entre mafiosos, entre contrabandistas, no le paga a Guaidó los 212 millones de dólares, ni el adelanto del 1,5 millones. Fíjense ustedes que es la propia película de mafiosos, en donde unos se atacan a otros por, no unos denarios, no por 3 centavos. Estamos hablando de un anticipo de 1,5 millones de un contrato inicial. Era el primero de 212 millones de dólares supuestamente sacados para dar esta operación con dinero robado a la nación venezolana. En este sentido, hoy aparece un comunicado totalmente cobarde, desdibujado, timorato, de este usurpador, de este payaso, cada día más degradado en su figura, en su en el país, por estas acciones que ya no puede ocultar. Y yo quisiera, por favor, que a continuación, en un minuto apenas, veamos un video que hemos preparado para que se entienda claramente la secuencia de esta reciente trama. Por favor, adelante. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.